Muy bien, tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en vivo. Estamos en Infobae TV, siguiendo y analizando la información relevante del día. Hoy tuvimos un paro que duró 2 horas en los bancos. En pocas palabras, los bancos, en lugar de cerrar a su hora habitual de las 3 de la tarde, cerraron hoy sus puertas a la 1. Esto naturalmente generó las incomodidades características que implica una reducción o los días en que los bancos no funcionan, que obligó a muchas empresas, a mucho personal también que hace trámites bancarios, a concentrar en apenas 3 horas toda la operación. Y quienes tuvimos la posibilidad de andar por el centro de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que estaba muy complicado, no solo el tránsito, sino el movimiento en el microcentro. Todo el mundo estaba muy apurado por resolver los trámites bancarios ante el paro que se venía. Pero este paro tiene un origen en una fuerte represión que se registró en la provincia de Tucumán a raíz precisamente de la protesta de empleados bancarios que entregaron un petitorio y que fueron luego reprimidos. Nos está acompañando en el estudio la senadora Silvia Elías de Pérez, que es de la Unión Cívica Radical de la provincia de Tucumán, que ha emitido también hoy un comunicado con críticas muy fuertes y muy duras al gobernador de la provincia, Alperovich. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, la agradecida soy yo. La verdad que lo que se está viviendo en mi provincia es muy preocupante. En este caso es con los trabajadores bancarios que no tienen ni siquiera respetado el derecho constitucional de peticionar. Y lo que están haciendo, o la guerra que tienen con estos trabajadores, sencillamente empieza hace 2 años, cuando el gremio se para ante el gobierno de la provincia a defender los fondos que son propios de la entidad bancaria que hoy está intervenida por la provincia desde que está Alperovich. Estos últimos 10 años esta entidad está intervenida. Entonces ponen al frente de la institución a Cortalesi, que era legislador conjuntamente conmigo, o sea que es una persona que conozco, que realmente no tiene ningún tipo de formación para llevar adelante estas instituciones, sino que es un matón conocido en mi provincia. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a llevar estas prácticas a la institución. Despide a 36 trabajadores y es el propio ministro Tomada de acá que le manda en 2 oportunidades a intimar de que la institución vuelva a tomar a estos trabajadores, lo cual es desoído por la provincia, siguen adelante y nombran 100 trabajadores nuevos, diferentes. O sea, entonces, echan a 36 e incorporan a 100. Exactamente. La productividad del Estado, ¿está bien? Tal cual. Entonces, estos trabajadores van con el gremio a llevar un petitorio y van acompañados por la familia. Había mujeres, hijos, niños, y son brutalmente reprimidos por la policía de la provincia. La verdad que es lamentable. Vos podés ver lo que son las filmaciones que hicieron, los persiguen hasta la plaza que está enfrente de la institución y siguen pegándole. Hoy hay 22 jóvenes que tienen balas de goma en su cuerpo, uno que todavía está realmente con pronóstico reservado, y esto es muy grave, porque es la institución, es el Estado, la institución policial la que tiene que restablecer la paz social. En mi provincia yo te diría que es una caldera lo que está en este momento. Y esto que hay acá es como uno de los tantas muestras de lo que se está viviendo. Ahora, senadora, ¿usted cree que esta represión fue dictada por el propio gobernador? ¿La orden fue dictada por el propio gobernador? Por supuesto, en la provincia la policía no hace nada si no recibe las órdenes del Ejecutivo de reprimir. Entonces esto ha sido enviado por ellos. Así es como si vos retrocedes en el tiempo en mi provincia, te vas a dar cuenta que cuando hubo la rebelión policial de diciembre, fue la provincia en donde mayor cantidad de muertos tuvimos. Y esto es por un motivo, es porque la violencia tiene otra raíz. Y entonces esta raíz es lo que de verdad se está viviendo allá y que es una corrupción enorme. Hay una matriz de corrupción que el gobierno de Alperovich ha armado desde que se ha hecho cargo, en donde ha armado una caja única, se dejaron las licitaciones de lado, todo el dinero se maneja en el poder central, se ha desmantelado y se ha intervenido todas las instituciones como es por ejemplo la Caja Popular, que son entes autárquicos, todos están intervenidos. La pobreza ha crecido a pocas cuadras de la plaza principal de mi provincia. Los chicos se mueren de hambre, hay hambre. Y entonces toda esta inequidad, y por el otro lado vos ves que hay cada uno de los que forman parte del gobierno están enriquecidos de manera escandalosa y son ostentosos, además
de todo el dinero que tienen en sus bolsillos en este momento de manera espuria, y la verdad que qué otro resultado vas a tener si no va a ser una violencia creciente. Y cuando vos te das cuenta que encima son ciegos porque no se dan cuenta que el rol del Estado es pacificar y lograr la armonía entre quienes forman parte del pueblo, terminamos en una batalla campal como fue hace 2 días allá, ¿no? Senadora, y el rol de la oposición, porque lo que usted me cuenta, digo, el otro día también entrevistábamos a una legisladora de la provincia de Córdoba, y uno ve muchas veces que pareciera que la propia oposición en realidad no encuentra muchas herramientas, porque lo usual sería que, bueno, que la oposición también o denunciara o se presentara también como una fuerza de alternativa, porque lo llamativo es que siguen ganando las elecciones. Digo, si hay una represión, crece la pobreza, pero Alperovich viene ganando las elecciones. En la última de las elecciones te voy a contar que nosotros hemos obtenido 2 de los escaños que estaban en juego, y la verdad que hemos hecho una excelente elección, pero vamos a ir al fondo de la cuestión. Sobre 49 legisladores, 42 son del oficialismo en mi provincia. Claro. No obstante eso, te diría que nuestra oposición, desde el radicalismo, es una oposición altamente responsable. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo lo que debemos hacer. Vamos a la justicia penal, y la cantidad de denuncias con las pruebas de la corrupción de Tucumán que hemos hecho es enorme. Ahora, también vamos a decir que nosotros tenemos nuestros propios Ollarvide. Entonces, claro, también tenemos los jueces que hacen que las causas se duerman, y los grados de impunidad que se están viviendo en la provincia, porque una de las medidas para esta matriz de corrupción de la que yo te hablaba, que tomó Alperovich, es cuando él recién se hace cargo del gobierno, desarma el CAM, que es el que era el órgano para elegir los jueces. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Pone él directamente casi todos los jueces de instancia penal, las fiscalías sí. penales. Bueno, entonces, cuando vos haces las denuncias duermen el sueño eterno, y son muy pocos jueces los que se atreven a ir en contra de la corrupción. Personalmente he hecho denuncias enormes, y realmente con nombre y apellido le digo a cada uno de ellos en qué cosas son las que verdaderamente están quedándose con el dinero que es de los tucumanos. Lo mismo que yo, José Cano, que es con quien compartimos el espacio, no hemos tenido miramiento para mostrarle que hasta detrás de la droga, que cada vez crece más en la provincia, también están involucrados personas que hoy están cercanos al gobernador. ¿Y esto está denunciado en la justicia? Está todo denunciado, absolutamente denunciado. La corrupción en la obra pública, que es escandalosa, está denunciada también en la justicia. El caso Levo, sin ir más allá, 7 años, un fiscal sentado encima de este caso, en donde realmente brutalmente asesinado una jovencita, en donde después hasta van haciéndole cosas aberrantes al cuerpo, le cortan los dedos, sacan zonas íntimas para que no queden muestras, y quienes dice todo el mundo, y del propio expediente se desprende que alguno de los hijos del poder está metido en toda esta historia. Entonces el fiscal durante 7 años no lo deja al propio padre de la víctima que pueda tener acceso a la causa. Y la verdad que este tipo de cosas es frecuente en Tucumán. Entonces, por supuesto que cuando vos ves todo esto, la violencia, y bueno, es lógico. Ajá. Es lógico, porque es la resultante de toda esta barbaridad y el desmanejo que es. Pero vos me preguntabas cuál es el rol nuestro. El rol nuestro es, realmente nos hemos constituido como una fuerza alternativa, y nosotros estamos convencidos que vamos a poder disputarle el poder. Realmente con José Cano hemos empezado a liderar todo un espacio en el cual la oposición prácticamente completa. Hemos formado hace varios años ya el acuerdo cívico y social, con el cual hemos ido caminando y haciendo, realmente concretando programas de acción conjunto. Claro. Y le vamos a dar a Tucumán la opción que Tucumán está esperando, ¿no? Y senadora, y cuando se analiza la sociedad, o sea, los tucumanos están enojados, están molestos, salen a protestar. Digo, tuvimos la protesta esta particular, pero bueno, de gente de un segmento muy específico. Pero la ciudadanía, o sea, la gente común, el trabajador, ¿cómo se siente hoy? Porque, ya le digo, lo que a mí me llama muchas veces la atención es cómo por un lado hay sectores que expresan un enorme descontento, y que muchas veces nosotros naturalmente vamos reflejando toda esta información,
Sin embargo, cuando llega el momento ya sea de las elecciones o el momento de avanzar con protestas, con marchas, digo, aquí por lo menos en Buenos Aires en el momento hubo algunas marchas muy multitudinarias de gente molesta, enojada, pacíficas. ¿Qué pasa en ese sentido en Tucumán? O sea, ¿la gente reacciona o en realidad el funcionamiento de, ya sea planes, etcétera, mantiene esa tranquilidad que parece un estilo muy caudillesco, muy nuestro, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Primero, la gente tiene muchos miedos, porque allá realmente el que se atreve a decir lo que piensa es apartado de sus trabajos, como en el caso de estos trabajadores que hoy están peleando, son perseguidos. Pero ¿qué es lo que hay? Hay una bronca que crece y entonces vos te encontrás, por un lado, una sociedad que está como descreída de la política, descreída de todo y está exhausta, deprimida. Y por el otro lado hay como mucha rabia que vos la percibís hasta en las propias calles. En las propias calles ya no se tolera ni siquiera, no sé, un problema en el tránsito, empiezan a pelear y la agresión crece. En los barrios marginales es terrible lo que está ocurriendo. Entonces la droga crece y el día de las elecciones te diría que han venido ocurriendo cosas nefastas, porque hemos visto la manipulación extrema de la pobreza, con planes, con llevar a la gente a votar, con hacernos fraude, pero bueno, en la última elección no les ha sido suficiente. Y nosotros estamos convencidos que hoy toda esa bronca, esa tristeza, ese desánimo se va a canalizar como debe canalizarse para que en Tucumán se acabe de una buena vez esto que realmente nos ha llevado años hacia atrás. Estos han sido 10 años absolutamente perdidos porque nunca se ha manejado tanto dinero y realmente se ha llegado a extremos increíbles. Te diría que quien tome la posta acá va a tener que rearmar todo, desde las instituciones, las metodologías de control, porque todo eso ha sido absolutamente destrozado, ¿no? Senadora, cuando uno repasa un poco la historia y no me quedo solo con la última década, sino que me extiendo también a los 90. ¿Qué ha ido pasando? Porque es verdad que nosotros prestamos casi siempre mucha atención, digo, este centralismo porteño que tenemos. Aquí parece que lo que ocurre en la Argentina es lo que ocurre en la capital federal, en los alrededores. Y es verdad que las realidades del interior reflejan situaciones muchas veces completamente diferentes a lo que nos pasa en la ciudad más grande o más importante de la Argentina. Pero si uno toma, o sea, ¿cómo podría definir, a ver, lo que fueron la década del 90 en Tucumán para los tucumanos y lo que fue la última década kirchnerista? Si tuviera que definir en pocas palabras esas dos décadas. Yo te diría que en Tucumán había un momento en el que realmente, si vos hablas con nuestros padres, era el orgullo del Tucumán del norte, que era como la capital del norte, donde teníamos las mejores universidades, donde éramos centro de lo que sea turismo, y en donde era todo un orgullo cada vez que vos hablabas con cualquiera de los tucumanos. ¿Qué es lo que han ido haciendo? Y en toda esta etapa de la vuelta de la democracia hemos tenido siempre gobiernos peronistas. Primero te diría que el avance ha sido lentísimo, con mucho retroceso. Hemos llegado a un momento en la época de Menem y demás en donde estalló y salieron en los medios, y ustedes conocieron lo que hoy están desconociendo porque sigue ocurriendo, que es el hambre y los niños desnutridos, y tocamos como fondo. Después comenzó esta última década y pareció que la cosa florecía porque había mucho dinero que circulaba en mi provincia. Las empresas agroindustriales son importantes, claro. Entonces cuando empezó el campo de nuevo a funcionar, es obvio que hubo todo un aire fresco que llegó, y entonces renacieron las esperanzas y empezaron como que se iban a poner las cosas en orden, y bueno, después lamentablemente todo eso fue por la corrupción y por las vías incorrectas, y te diría que lo que éramos antes centro turístico, hoy día lo hemos perdido con otras provincias del norte. Seguimos teniendo una población altamente capacitada,
jóvenes maravillosos, pero que están esperando que realmente se les dé la opción de llegar a ocupar los lugares, no por amiguismo o porque sean de la cámpora o alperovichista, sino porque realmente sean los más capacitados, ¿no? ¿La cámpora también está en Tucumán? También está en Tucumán, también hizo pie. Te diría que en Tucumán es más peligroso el grupo alperovichista que la cámpora, pero ya hizo pie y ya va avanzando, ¿no? Muy bien, senadora Silvia Elías de Pérez, senadora de la UCR por la provincia de Tucumán, gracias por acompañarnos en Infobae TV. No, la agradecida soy yo.